Bienvenidos, muy buenas noches. Lástima que hoy estamos con el tráfico un poquito alterado, pero de repente ahí se van acercando, que sea un poquito tarde. Bienvenidos entonces todos a esta reunión especial. Ahí está llegando. Ok, ok. Hoy concluimos la agenda del 2025 del Grupo Cultural Celia Hoffman. Y bueno, vamos a tomarnos un descanso, como todos, y empezamos nuevamente el año entrante, probablemente en febrero, con nuevos proyectos y con la idea de seguir reuniéndonos y traer cosas interesantes donde aprendamos y disfrutemos, ¿verdad? Bueno, hemos invitado a nuestro amigo y colaborador Brian Acuña, a quien queremos felicitar de corazón, porque recientemente terminó su maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con los máximos honores. Muchas felicidades. Estamos muy orgullosos, la verdad. Y además, nuestro respeto y agradecimiento por su intensa labor de comunicación y esclarecimiento, siendo una voz con la verdad ante los medios nacionales e internacionales sobre los tristes y terribles acontecimientos del 7 de octubre y de sus consecuencias en la región y el mundo entero. Hoy nos vas a presentar ecos del 7 de octubre, de la guerra a la esperanza en Medio Oriente. Así que muchísimas gracias, Brian. Gracias a ustedes. Okay. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, un agradecimiento al Grupo Cultural por la invitación. Para mí siempre es un honor estar acá con el Grupo Cultural, ya sea colaborando detrás de cámaras o colaborando directamente con alguna actividad como hoy. Me dieron el honor de ser el último expositor, así que espero que por la hora nadie se me duerma. Voy a intentar hablar de tal manera que nadie se duerma, en serio. Vamos a conversar sobre un tema que para todos nosotros ha sido traumático, en realidad, porque el 7 de octubre va a marcar un antes y un después, no solo para Israel como Estado, sino para las comunidades judías alrededor del mundo. Y creo que para la visión que teníamos nosotros con respecto al Medio Oriente en general. Algunos creen que resolviendo el conflicto entre palestinos e israelíes ya vamos a llegar a la paz perpetua, va a llegar el Mashiach y todo lo demás, ¿verdad? Creo que el Medio Oriente es mucho más complejo que eso, por lo tanto solamente vamos a ver un poquito de lo que se refiere al Medio Oriente. ¿Se graba? ¿Está grabando? Sí. Okay. Gracias. Un detalle importante con respecto a esto del 7 de octubre es que va a ser el momento más importante de la historia de Israel moderno, en el cual va a haber una violencia escalada a un nivel que nunca se había llegado. O sea, Israel y los territorios palestinos han vivido otros momentos de violencia muy marcados que incluso se quedan grabados en nuestra memoria. Hablemos, por ejemplo, de la primera intifada del 88 hasta el 93, que va a terminar con los primeros acuerdos de Oslo. Hablemos de la segunda intifada del 2000 al 2005, que fue hiper mega sangrienta, pero nunca se había llegado a un nivel de violencia como el que se va a experimentar el 7 de octubre. El 7 de octubre va a generar una fractura, pero curiosamente también el 7 de octubre va a permitir de que una sociedad que en ese momento estaba exageradamente polarizada debido a temas de política externa, van a lograr de alguna manera unificarse y a partir de ahí empezar a tener un mismo criterio sobre algunos aspectos. Entonces, la charla de hoy va en varios frentes y en varios criterios. En primer lugar, vamos a hablar no solo de la relevancia del 7 de octubre, sino que vamos a explicar un poco cómo se va a desarrollar ese 7 de octubre. Yo me acuerdo que ese 7 de octubre era un sábado, desgraciadamente era Shabbat, ¿verdad? Estamos en medio de
Simchat Torah, estábamos cerrando, digamos, un periodo de fiestas bastante importantes, así como ocurrió en 1973 con la guerra de Yom Kippur. En 2023 va a pasar algo similar, pero para Simchat Torah, ¿verdad? Siempre ocurre que este tipo de actividades terroristas ocurren en fechas que son importantes para el ideario de algún pueblo, o para el ideario judío en este caso, ¿verdad? 1973 Yom Kippur, 2023 Simchat Torah. ¿Para qué? Para que quede siempre como un estigma dentro de una fecha que es importante. Obviamente Yom Kippur, ¿verdad?, el día más importante de todo el año, y luego vamos a tener el tema de Simchat Torah de por medio, que también, digamos, es el cierre de un ciclo sumamente importante. Me acuerdo que ese día mi teléfono empezó a vibrar como entre las 4 o 5 de la mañana. Yo pues no le puse mucha atención, ya como por ahí de las 6, que era insoportable estar escuchando la vibración del teléfono, que era como un panal lo que sonaba. Eran medios que estaban buscando que alguien pudiera narrar o que pudiera explicar lo que estaba pasando. Y me acuerdo que incluso tenía llamadas de los jefes en aquel momento, que había que mandar comunicados, a pesar de que era Shabbat, que había que mandar comunicados para lo que estaba pasando, para que la gente cuando saliera del descanso de Shabbat pudiera ver, digamos, qué era lo que estaba pasando y cuál era la reacción de las comunidades alrededor del mundo. Para todos, de nuevo, fue un momento traumático, y recordemos que vinieron días muy fuertes dentro de el recuento de las víctimas, de la cantidad de secuestrados, de la categoría también de los asesinatos que se dieron en aquel momento. Para todos fue un antes y un después. Para mí, digamos, casi que tenemos un calendario antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre para lo que significa, digamos, la realidad de Israel y la realidad del territorio. Hay que hablar también, digamos, en este tema de la relevancia, el por qué, digamos, también es importante para la región, porque recordemos que apenas unos años antes en el Medio Oriente se habían firmado los primeros acuerdos entre israelíes y árabes que no involucraban directamente el tema palestino, que despalestinizaba de alguna forma las relaciones entre Israel y el mundo árabe, que fueron los acuerdos de Abraham. Acuerdos que dejan de lado un poco el contexto del conflicto palestino-israelí, como ya se había marcado en algún otro momento, y que los palestinos, en este caso, jamás necesitaba volver a poner en el radar del mundo la situación palestina. Entonces, también esa fue una de las grandes explicaciones. Además, recordemos que ya se daban pasos gigantescos para que Israel normalizara relaciones con Arabia Saudita. Días antes de los atentados del 7 de octubre, semanas antes, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, explicaba a los medios de comunicación del mundo que ellos tenían todas las intenciones de normalizar las relaciones con Israel. Entonces, ya para ellos, si Arabia Saudita normalizaba las relaciones con Israel, para ellos habría sido una estocada completa, porque Arabia Saudita es el líder del mundo musulmán sunita en la época actual. Entonces, si se hubiese dado en aquel momento, técnicamente el tema palestino habría sido desplazado a años de poder, digamos, volver a retomar alguna agenda importante. Algo parecido a lo que viven hoy por hoy la población saharaui en la región del Sahara Occidental, que gracias a los acuerdos de Abraham, técnicamente la región del Sahara Occidental es considerada como una región histórica de Marruecos, que podríamos estar o no de acuerdo desde un punto de vista político, pero el hecho de que Marruecos se haya unido a los acuerdos de Abraham le abrió las puertas para que el Sahara Occidental, hoy por hoy, Estados Unidos, principal potencia del mundo, lo haya reconocido como parte del Marruecos histórico. Que no hay mayor reconocimiento, etcétera, etcétera, posiblemente, pero para un tema mediático como este, el hecho de que Estados Unidos lo reconozca ya genera el suficiente peso como para entender, digamos, la magnitud de lo que está aconteciendo. Vamos a contextualizar primero la dimensión histórica y estratégica del ataque. Aquí voy a hacer una narración de una serie de eventos que van a ocurrir, porque viene narrado con horas y todo lo que va pasando. En algún momento yo me acuerdo atendiendo, creo que fue a France 24, presentaban imágenes donde se veían los terroristas dentro de los kibutzim, ¿verdad? Y el trauma de ver aquellas toyotonas metidas ahí con los terroristas por todas partes, eso era algo que nunca en la historia se había logrado ver dentro del contexto del conflicto palestino-israelí. Bueno, obviamente vamos a ver la dimensión histórica, las respuestas militares y diplomáticas y sociales.
Bueno, estos son como los puntos que vamos a ir desarrollando. Acá está, resumen cronológico. El ataque va a ser denominado por Hamas como Operación Inundación de Al-Aqsa, ¿verdad? Al-Aqsa es, digamos, una de las menciones que hace de la mezquita que se encuentra en Jerusalén, ¿verdad? La mezquita de la cúpula plateada es la mezquita de Al-Aqsa. Recordemos que toda indicación que Hamas haga desde un punto de vista militar siempre va a tener un contexto religioso, porque Hamas es un grupo islamista radical cuyo objetivo es la desaparición de Israel y la creación de un Estado islámico. Tal vez un poco diferente a la visión nacionalista que tiene Fatah, pero al final de cuentas su objetivo es from the river to the sea, ¿verdad? Que es la frase que se ha hecho súper popular, que es desde el río hasta el mar, que solamente un país es el que va a permanecer, que es Palestina, y la desaparición, por supuesto, de Israel y la expulsión de los judíos, que ese es, digamos, el detalle. No es tanto la creación de un Estado palestino, sino el llamado al exterminio, de alguna forma, de la población judía habitante de este territorio. Es un asalto sorpresa, coordinado y multifacético, lanzado desde Gaza durante Simchat Torah, involucra a las brigadas Al-Qassam, que es el ala militar de Hamas. También va a tener otros 4 movimientos palestinos, incluyendo la Yihad Islámica, que solo tiene brazo armado, y otras 2 células que son, digamos, de menor fuerza, pero que se unen a Hamas. Y además vamos a tener un montón de civiles que se van a involucrar, lo cual hace una complejidad mucho mayor, ¿verdad?, el conflicto, porque al involucrar civiles que se van a meter también, de hecho vamos a ver gente hasta en, no sé si decirle crocs o sandalias, no sé, pero gente civil completamente con ropa casual, metiéndose en los territorios, ¿verdad?, robando equipo, robando armas, secuestrando personas, metiéndonos en los camiones y demás, involucrados, ¿verdad? Aquí tenemos todo un factor de elementos completamente irregulares dentro de este conflicto. El objetivo declarado era tomar rehenes, intercambiarlos por prisioneros palestinos, pero resulta en el asesinato masivo de civiles, ¿verdad? La cantidad de civiles asesinados, la cantidad de secuestrados, que bueno, todavía tenemos un mural ahí, porque todavía hace falta la devolución de un cuerpo, que desgraciadamente ya lo último que se recibieron fueron cuerpos, pero la cantidad de personas incluso que fueron secuestradas. Alrededor de las 6:30 hora de Israel comienza un bombardeo masivo de cohetes, porque esto va a ir, digamos, en diferentes dimensiones. Van a lanzar primero cohetes, como han hecho a lo largo de los últimos casi 20 años de gobernar Gaza. Van a empezar a lanzar cohetes. Parecía una operación normal de lanzamiento de cohetes, pero también en simultáneo se va a ver un ataque contra la valla de división de Gaza hacia Israel, es decir, por tierra. Va a haber un ataque con parapentes, habrá gente que se empieza a tirar en parapentes, y va a haber un intento de incursión por mar. Estos son los 3 mecanismos con los cuales van a intentar ingresar. ¿Cuál va a ser la ventaja operativa que se van a encontrar? Igual, muy parecido, como una copia de Yom Kippur, van a encontrar al ejército con la guardia baja. Van a encontrar también operativamente que las advertencias que se habían hecho de simulacros que anteriormente habían estado ocurriendo no fueron tomados en consideración. De hecho, por ahí hay una noticia que salió ahora en noviembre que hablaba directamente de que uno de los jefes de inteligencia del Comando Sur, que es fronterizo con Gaza, no puso atención a las advertencias que se estaban haciendo, e incluso en el momento de los ataques no estaba disponible ni por WhatsApp ni por ningún medio para poder contactarlo, ¿verdad? Ya ahí empezamos a ver que operativamente también ya tenían bien monitoreado lo que estaba ocurriendo. Además, hay un factor adicional que hay que contemplar acá, y es que parte de la población gazatí que estaba entrando a trabajar en los kibbutzim se habían encargado de pasar información a la gente de Hamas. ¿Qué hacían? Tomaban, digamos, nota de donde habían cámaras, tomaban nota de los cambios de guardia, tomaban nota de absolutamente todo. Esto fue un plan que no se elaboró en 15 días. Esto es un plan que se venía elaborando con varios tiempos de anticipo. Y hay un problema con esto, principalmente en el tema de los simulacros. Cuando ya te acostumbras a ver simulacros y simulacros y simulacros, se convierten en parte del paisaje. Usted no se va a dar cuenta en qué momento lo que parece un simulacro
termina siendo una acción real. Y hay un elemento todavía mucho más complejo. Se dice que junto con Hamas se iban a unir las otras fuerzas de los otros países, digamos, Hezbollah en el Líbano, se iban a unir las guerrillas hutíes, e incluso se hablaba de Hezbollah Irak, que también se iban a unir lanzando cohetes para, digamos, saturar por varios frentes a Israel en simultáneo. Sin embargo, por un temor de que se filtrara la información, Hamas actuó solo. Entonces, por eso vimos que Hezbollah empieza a atacar el 8 y no el 7, porque a Hezbollah los agarran mal parados en ese momento. Si se hubiera hecho coordinado como lo tenían pensando, este desastre que nosotros contemplamos hoy sería mucho mayor, contemplando que habría un ataque simultáneo desde el sur e inmediatamente también desde el norte, que el norte era muchísimo más peligroso por dos razones. Primero, Hezbollah tiene armamento mucho más pesado, proveniente de Irán, no es tan hechizo, digamos, como lo que fabricaba Hamas o lo que se traía Hamas. Y por el otro lado, Hezbollah tiene una fuerza élite, que son las fuerzas Fatwan, que estos grupos iban a ingresar exactamente a lo mismo al norte, a secuestrar gente y a meterla en túneles, porque también en Líbano, desde hace varios años se sabe que hay un complejo de túneles muy cerca de la frontera con Israel, que es parte de la situación de por qué hoy por hoy la frontera del Líbano sigue manteniéndose en una clara tensión con respecto a Israel. Pero incluso en estos días se ha hablado de la posibilidad de que Israel lance otra operación militar en el Líbano, porque otra vez Hezbollah se está ubicando hacia el sur del río Litani, que es el punto, digamos, estratégico que se ha marcado para evitar que se dé este tipo de conflagraciones. Bueno, ahí vamos a tener después, militantes de Hamas utilizan drones para atacar torres de observación, sistemas de comunicación, incluso en esto de sistemas de comunicación ya se había hecho un experimento en el ataque que la Yihad Islámica lanzó contra Israel en el 2021, que había sido, digamos, el antecedente de este ataque del 2023. Es muy extraño porque el ataque del 2021, curiosamente, había utilizado el bloqueo de señales de radio y de, digamos, de comunicaciones, que fue una de las razones por las que Israel bombardeó en su momento un edificio que era utilizado por Al Jazeera, porque parte de las antenas que estaban utilizando estaban bloqueando las señales de las radios israelíes. Y este mismo sistema lo implementaron el 7 de octubre para bloquear de nuevo las señales de las radios israelíes. Por eso, helicópteros y otros tipos de ayuda de emergencia llegaron tarde a la hora, digamos, de la respuesta contra el ataque. O sea que ya teníamos nosotros señales con otros ataques de algo más grande que se podía realizar, ¿verdad? Bueno, y además, una cosa gravísima, en estos días también salió la información de que la inteligencia israelí no sabía del Festival Nova, lo cual me parece nefasto, porque estamos hablando de un festival que está en una zona a la pura par de la frontera con Gaza. O sea, es imposible de que un evento de esta magnitud, con la cantidad de personas que hubo en Nova, no lo supiera la inteligencia. Entonces hubo un tema de negligencia bastante marcado, por el cual evidentemente en Israel debería de haber una investigación interna y sentar responsabilidades, incluyendo el primer ministro. Y ahí me disculpan si alguien es fan de Netanyahu, pero lo cierto del caso es que siendo el primer ministro es el primero que debería de responder por esta situación. Los atacantes irrumpen en más de 20 comunidades israelíes, varios kibutzim, que por cierto tuve la oportunidad de estar en el kibutz Be'eri ahora en julio, y el panorama es terrible, y se escuchaban, digamos, desde Be'eri, digamos, se ve la frontera con Gaza, se ven los camiones donde pasan y todo, y se escuchan los bombardeos, ¿verdad? O sea, es una situación súper tensa que se ve desde esa zona y está como a 2 kilómetros simplemente. O sea, es cuestión de nada, romper solo el cerco de Be'eri y meterse, que ahí fue donde secuestraron a la familia Vivas, por cierto. Okay. Y ahí, digamos, a varios de los secuestrados de origen argentino y demás eran de ese kibutz. Bueno, bases militares, la de Nahal, la de Sikrim, el Festival Nova, comienzan ejecuciones casa por casa, quema de viviendas, toma de rehenes. Recordemos también la gente que se mete en los refugios antimisiles, ¿verdad? Que sirven para misiles, pero no sirven para granadas. Hubo un caso de un papá que varias veces, ¿verdad?, tiró las granadas hacia afuera, hasta que ya hubo un momento, no sé si era un papá o era un soldado, un muchacho, que al final lo que hizo fue tirarse encima de las granadas y rescatar, digamos, a los que estaban adentro, ¿verdad?
sea, ese tipo de historias fue lo que se convirtió en parte de este trauma colectivo. Bueno, ya después viene otro, la masacre del Festival Nova. En la tarde-noche, la mayoría de los militantes regresan a Gaza con 251 rehenes, incluyendo extranjeros, ¿verdad? Recordemos que hace unos días devolvieron a un secuestrado de origen tailandés, y tenían también de otros orígenes, ¿verdad? Que estuvieron también presos. Incluso de los videos que circulan, vemos donde decapitan a uno de estos secuestrados, de estos tailandeses que iban a trabajar a los Yutsin, ¿verdad? Y se ve, digamos, dentro de todos los videos que han circulado, se ve donde con una asada le están, digamos, dando para cortarle la cabeza, ¿verdad? Resultado final, aproximadamente 1.195 personas asesinadas, fueron muchas más. Esos son, digamos, algunos de los datos que habían aparecido en su momento, más los secuestrados, ¿verdad? Alrededor de 100, bueno, seguían en cautiverio a noviembre del 2025, hablaba en ese momento, ¿verdad? Pero eso está un poquito desactualizado. Asesinato intencional, bueno, algunas de las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Que se hacen en aquel momento, por lo que también hay toda una serie de críticas. Asesinato intencional, ataques deliberados contra civiles, crimen de guerra, crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, que la toma de rehenes está prohibidísimo por el derecho internacional humanitario, incluyendo niños y ancianos. Tenemos también crímenes de guerra, violencia sexual y de género, violaciones en grupo, tortura sexualizada, mutilación genital. Muchos de estos quedaron en video, pero muchos de estos videos no salieron al público, ¿verdad? Incluso dentro de Israel, muchos de estos videos no se pueden ver porque, evidentemente, por tema de cercanía. Tortura y trato cruel, incluyendo ejecuciones sumarias de personas rendidas o heridas. Recordemos una de las imágenes, ahora que habla del tema de violación, una de las imágenes de una de las soldados, ¿verdad? Donde se ve que su pantalón lleva, digamos, en la parte trasera, lleva sangre. Esto era, digamos, producto directamente de una violación. Y los testimonios de algunas de las chicas que fueron liberadas, donde contaban de que si no fuera porque había una mujer en la casa, digamos, la esposa de algunos de los secuestradores, posiblemente también las habían violado, ¿verdad? O en algunos momentos que las obligaban a cambiarse en frente de los propios terroristas, ¿verdad? Todo este tipo de cosas fueron las que fuimos llevando. El uso de escudos humanos, civiles israelíes utilizados para proteger a militantes en los edificios, ¿verdad? Utilizaban sonidos como de bebés para ir a buscar en un edificio y luego los hacían explotar, cosas así similares, saqueo y pillaje, ataques indiscriminados, terrorismo, ese tipo de cosas. Vulnerabilidades que dejó al descubierto el ataque, bueno, fallas de inteligencia estratégica que ya les expliqué, ¿verdad? Este elemento que es una crítica interna a lo que ha pasado en Israel. Saturación operacional en múltiples frentes, digamos, los ataques en todos los frentes en simultáneo demuestran que esto era una operación planeada con muchísimo tiempo de anticipo. No estamos hablando de algo que pudieron hacer con ChatGPT en 3 días, ¿verdad? Sino que directamente aquí tenían toda la intención de lanzar esto masivamente como lo hicieron. Errores de evaluación del comportamiento de Hamas, errores o temas erráticos, ¿verdad? De la inteligencia que no tomó criterio. Incluso se habla de soldados operativas que empezaron a advertir del movimiento anormal dentro de la frontera y en ningún momento se le puso atención, ¿verdad? Que esto también es gravísimo. Y el impacto inmediato en la sociedad, el trauma nacional que se extiende hasta hoy, ¿verdad? Este trauma de lo que ocurrió, bueno, la plaza de los secuestrados en Tel Aviv, todos, digamos, los eventos que se han dado, porque hay una cuestión de memoria colectiva que se va a mantener a lo largo del tiempo. Ya el 7 de octubre, digamos, la fecha de Simchat Torah del 2023, o el 5.784, va a quedar, no, 84, va a quedar marcada, digamos, a lo largo de la historia del calendario hebreo. Cohesión social y movilización civil, que creo que este es un factor que jamás no se esperaba, porque jamás se esperaba de que la polarización que tenía la población en contra del gobierno de Netanyahu llevara a que todos se volcaran en contra del gobierno, y por el contrario se logró generar una cohesión nacional y permitir de que la población apoyara, digamos, las medidas que el gobierno tomó, algunas de las medidas que incluso podrían ser criticables desde el punto de vista del derecho internacional, desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque también hubo abusos por parte de soldados en algunos comportamientos, como por ejemplo cuando hacían
saqueos de ropa interior de mujeres, y se ponían ahí la ropa y se filmaban y haciendo videos de TikTok. Hay cosas muy censurables que no podemos tampoco escapar, ¿verdad? Y como críticos dentro de una democracia, tenemos que ser claros que eso tampoco puede ser permitido, ¿verdad? Y hay que entenderlo desde la crítica que corresponde. Evidentemente, no voy a caer en la ligereza de llamar a esto lo que no es, ni genocidio, ni nada. Pero sí hay una serie de factores acá que pueden ser incluso criticables dentro del comportamiento de algunos soldados del Ejército de Defensa de Israel. La narrativa del nunca más en clave contemporánea. Como decimos en Kristallnacht, desde el 2023 hasta hoy, además de las 6 velas que se encienden en memoria de los 6 millones de asesinados durante la Shoah, se enciende una vela adicional por los asesinados durante el 7 de octubre, para que entendamos cuál es la magnitud, porque desde la Shoah no ha habido una masacre de tal magnitud en la que se asesinen a tantos judíos juntos, ¿verdad? Esto es importante. Obviamente no murieron solo judíos, pero entendemos, igual que en la Shoah, de que era un objetivo claro el asesinato de judíos. Por eso es que incluso hay académicos que señalan de que las actitudes de Hamás en aquel momento eran actitudes genocidas. Obviamente ahí tendríamos que entrar en todo un análisis de si lo fue o no lo fue. Yo en algunos criterios diría que sí, porque el genocidio, recordemos que no depende de número, depende de otra serie de factores, principalmente la destrucción de una parte de la población, por pequeña que sea. Si la intención es el asesinato únicamente por ser parte de ese colectivo, ya entraría dentro de esa categoría, pero difícilmente lo van a categorizar porque este conflicto se politizó mucho más de lo que hubiésemos querido, también debido a la cantidad de tiempo que se ha extendido hasta hoy. ¿De acuerdo? Ok, la respuesta israelí, seguridad, estrategia y disuasión, que aquí también hay una serie de factores que es bastante fuerte de poder entender. Primero, los objetivos militares de Israel, gracias, Jesús. Los objetivos militares de Israel en aquel momento, los declarados, van a ser 3. En primer lugar, la recuperación de rehenes. Aquí yo no los puse en orden de prioridad, pero la prioridad número 1 era rescatar a los rehenes. Esa era la prioridad básica. Segunda prioridad, desmantelar la infraestructura militar de Hamás. Esta ya empieza a ser un poquito jalada del pelo, porque hay que entender una cosa. Hamás no es solamente una organización, Hamás es una idea. Hamás es un grupo que se basa en una inspiración que son los hermanos musulmanes egipcios, que nacen a principios del siglo pasado. Puedes desaparecer la cúpula militar y desarmar militarmente a Hamás, pero la idea de Hamás va a seguir persistiendo a través del tiempo. Entonces, desgraciadamente, únicamente la acción militar no va a acabar con las intenciones de Hamás. Y mientras no haya una reestructuración, que es el último, digamos, el último factor, que es el reequilibrio de la seguridad en Gaza, que la seguridad no solo incluye seguridad militar o seguridad policial, sino que también seguridad social. Si no hay un reset, si no hay un cambio en la forma de ver del gazatí al israelí, y viceversa, posiblemente, vamos a seguir en un círculo vicioso de enfrentamiento, principalmente del lado gazatí, porque ahí teníamos incluso una organización vinculada a las Naciones Unidas, que era la encargada no solo del resguardo social, sino de educación, que es la UNRWA. Y la UNRWA es una de las organizaciones vinculadas a la ONU más manoseadas de los últimos 70 años. Se creó en 1951 con la intención de proteger a los refugiados palestinos y se ha transformado en cualquier cosa menos en un protector de los refugiados palestinos. Más bien, han convertido a los refugiados palestinos en un negocio a largo plazo, en un negocio que los ha llevado a que incluso la condición de refugiado sea la única en el mundo en el cual se pueda heredar. Comenzaron siendo 750,000 refugiados palestinos, hoy por hoy son 5 millones. Incluso creo que hasta más que la población de Costa Rica. No hay, digamos, políticamente ninguna, digamos, de los otros conflictos que maneja la ACNUR, que es la otra organización de las Naciones Unidas para los refugiados, donde la condición de refugiado se herede de manera eterna. Incluso, bueno, aquí había un doctor, ¿verdad?, de origen palestino,
Él decía que él era refugiado, perfecto, del todo perfecto, pero sus hijos que nacieron en Costa Rica también dicen que ellos son refugiados palestinos. Lo cual, pues, nos mete, digamos, en ese torbellino de que nunca va a acabar el tema de los refugiados si no se les pone un estate quieto. Y la UNRWA ha sido responsable de la educación de los palestinos y han estado supeditados a grupos islamistas. Y si no se cambia eso desde el punto de vista social y educativo, difícilmente se va a poder resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque si sigues enseñando de que la contraparte es el enemigo, que la contraparte hay que matarlo, entonces vamos a seguir repitiendo el mismo círculo vicioso. Y si del otro lado seguimos considerando que todos son igual de terroristas que jamás, como en algún momento se vendió, de que todos eran responsables, tanto civiles como militares, vamos a caer en una situación muy parecida. Bueno, vamos a entrar entonces en la guerra urbana y los dilemas éticos, que es parte de este tema de lo militar. Primero, vamos a tener operaciones militares en zonas altamente pobladas, donde además el liderazgo palestino, es decir, jamás no creó las condiciones en ningún momento para poder resguardar a la población civil. El mismo liderazgo de Hamas en algún momento dijo, cualquier muerto, o sea, la liberación de Palestina se va a dar bajo cualquier criterio. Así tengamos que sacrificar todos los hermanos palestinos que podamos. O sea, que incluso en algún momento recuerdo liderazgo iraní decir que el Estado palestino se creará sobre la memoria de los mártires palestinos. Por supuesto, ellos no están poniendo ningún muerto, no importan los palestinos que se mueran. O sea, ellos venden la idea de un martirio, una martirología, con población que ni siquiera les pertenece, para poder vender desde esa imagen. Entonces, vamos a tener operaciones militares en un ambiente urbano densamente poblado. Entonces, entramos en un dilema. ¿En qué momento podemos atacar y en qué momento no podemos atacar? Y entramos en otra circunstancia. En el momento en el que atacamos, ¿qué estamos atacando? Porque al final de cuentas, si ustedes ven los números que se han utilizado hasta hoy, que creo que llevan por 60.000 personas, no hacen una distinción los principales análisis entre lo que son militantes y lo que son, digamos, civiles. Técnicamente los meten a todos dentro de un mismo saco. Entonces eso nos deja, desde un punto de vista de la imagen pública del país, digamos, en este caso de Israel, que es el fuerte de la ecuación, fuerte militarmente hablando, ¿verdad? No necesariamente en la imagen, como el villano de la película a toda escala. Sí. Vamos a tener, bueno, el tema de la manipulación por parte de Hamas del entorno humanitario y del entorno mediático. No sé si recuerdan el caso del hospital que es bombardeado supuestamente en los primeros días, ¿verdad? Y que sacan que fueron como 800 muertos y ponen en un parqueo un montón de bultos. Y a los días se descubre de que lo que había sido era un cohete desviado de la yihad islámica que cae en el mismo edificio, en el parqueo del edificio, y lo que mueren son como 35 personas. Y habían dicho 800. Y recuerdo haber visto en la BBC, hacía el titular gigantesco: Israel bombardea hospital en Gaza y mata 800 personas que se refugiaban en el hospital. Hay un tema ahí de manipulación mediática increíble que este conflicto a lo largo de todos los años, no solo desde el 2023, nos han traído, ¿verdad?, mediáticamente de una forma muy errática. Y además, estar desmintiendo cada caso es un desgaste innecesario, porque no existe, digamos, ni siquiera hay una corrección de los medios a la hora de dar desinformación, o si hacen un disclaimer, ustedes ven sobre la misma nota un disclaimer, se actualizan los datos y en vez de 800 eran 30. Sí, una cosa así. O sea, es que hasta en ese punto no hay una responsabilidad mediática. Bueno, veamos que en estos días han salido varias denuncias contra la BBC por manipulación de datos en un discurso de Donald Trump, e incluso se habla de manipulación en el conflicto de Israel contra Hamas, ¿verdad? Y bueno, obviamente las narrativas, seguridad para el caso de Israel y condenas a nivel exterior, porque evidentemente si al inicio Israel tenía a la opinión pública a favor debido a los ataques del 7 de octubre, conforme fueron pasando los días y las operaciones militares se fueron ampliando, ese cheque que tenía de alguna forma Israel
frente a la opinión pública internacional se fue perdiendo hasta que llegamos a la condición en la que estamos al día de hoy. Llegamos, digamos, a un desgaste en ese sentido. Y empieza también a explotar otros frentes. El 8 de octubre, bueno, explota el frente norte, que es el de Hezbollah, ¿verdad? Lo que ya expliqué hace un rato, un riesgo de escalada con Líbano, el rol de Irán como arquitecto regional. Recordemos que incluso dentro de este marco de conflicto, Israel va a tener este año su enfrentamiento más directo contra Irán, ¿verdad? La guerra que Donald Trump bautizó la guerra de los 12 días, ¿verdad? Que Donald Trump es buenísimo poniéndole nombres a todo, ¿verdad? Yo creo que tiene más, ¿qué podríamos decir? Tiene más criterio para este tipo de cosas que Tarantino para poner títulos de películas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos a un Irán involucrado porque Hamas es uno de sus proxies dentro de la región y Hezbollah es su proxy más importante. Hezbollah se va a ver muy golpeado. ¿Por qué? Porque Israel ya tenía intervenido a Hezbollah desde hace tiempo y va a lograr dar de baja a su líder, que es Hassan Nasrallah. El Sheikh Hassan Nasrallah es asesinado en su búnker, no sé qué, y bueno, y a partir de ahí vemos a un Hezbollah un poco más acéfalo, porque Qasem, que es el nuevo líder que viene a sustituir a Nasrallah, no tiene tanta fuerza política todavía y posiblemente esté igual de escondido como en su momento estaba Hassan Nasrallah debido a la situación actual. Repercusiones regionales e internacionales. Bueno, va a haber un rediseño del mapa geopolítico porque vamos a tener tensiones que se van a extender desde el Levante. El Levante es toda esta zona por donde está Israel, Jordania, Siria, Líbano, Irak, etcétera, hasta las regiones del Golfo que van a incluir Irán. Entonces aquí va a haber una reconfiguración porque incluso recordemos que cuando se empiezan a unir las guerrillas hutíes, Israel va y bombardea posiciones del Yemen, sobrevolando incluso espacio aéreo saudita. Y no sé si ustedes se dieron cuenta en ese momento que no hubo ninguna crítica por parte de Arabia Saudita a las acciones de Israel. ¿Por qué? Porque aquí Israel estaba lanzando un mensaje. Estaba lanzando un mensaje de que cuando lo necesitaran, ellos mismos podían golpear a las guerrillas hutíes. Y por el otro lado, también le estaba dando un mensaje a Arabia Saudita que en el momento que Irán fuera un problema incluso para ellos, podían ser aliados contra Irán. Debido a esto, tenemos una reconfiguración del mapa regional. Bueno, sabemos que Israel es esa pequeña manchita celeste que casi no se ve, ¿verdad? Bueno, yo que tengo miopía, sé que está ahí porque ya me lo sé de memoria, pero posiblemente entendemos de las dimensiones que tiene con respecto al resto del mundo. Las preocupaciones de Arabia Saudita, los hutíes en el Yemen, tenemos el tema de Irán, tenemos incluso, digamos, la inestabilidad de Siria, que Siria se va a convertir en un factor muy interesante, a pesar de que tengo mis resistencias por quien lo lidera, se convierte en un factor interesante porque es aliado del mundo sunita, que es cercano a Israel en la época actual. Es un cambio que le vuela a uno la cabeza, porque vamos a pasar de un cortacabezas, como lo es el Golani, a convertirse en el presidente de un país que era el principal puente de armamento desde Irán hasta el Líbano. Y hoy por hoy, incluso el mismo al-Golani o al-Shara, no sé cómo le quieran llamar, se une a la coalición en contra del Estado Islámico, que es lo más irónico del mundo, porque él era Al-Qaeda. Entonces pasamos de ser Al-Qaeda a convertirnos en el presidente democrático de Siria y hoy por hoy luchamos contra el Estado Islámico. Es de volarse la cabeza porque de todas maneras Medio Oriente es así de particular. Sí, Medio Oriente es así. Algunos intentan romantizarlo, pero es que definitivamente esto es el Medio Oriente. Medio Oriente cualquier cosa puede pasar como en el Big Brother. ¿De acuerdo? Y las relaciones con Egipto, Jordania y el Golfo, que es lo que Israel ha logrado ir ampliando, que es lo que mencionaban con respecto a los acuerdos de Abraham. Incluso me faltó agregar a Marruecos, que Marruecos va a ser el otro extremo interesante. Es el ancla en la zona atlántica para la coalición de Estados Unidos. Sí, porque aquí, digamos, el principal benefactor de todo esto, el principal ganador de esto es Estados Unidos por la alianza. Acá Marruecos, acá Egipto, Jordania, bueno, tenemos ahora Siria, tenemos Arabia Saudita y los otros países. O sea, Estados Unidos, que es el principal interesado, y los aliados de Estados Unidos, incluyendo la OTAN e incluyendo a Turquía, pese a la opresión que hace contra los kurdos, han logrado un posicionamiento estratégico en una zona puente, inclusive viendo el desastre que está ocurriendo en las otras regiones africanas.
que también hoy por hoy son un tema aparte, que es, si me invitan el otro año les explico el tema africano, sí, porque si no, no terminamos, nos vamos de vigilia hoy. Pero lo cierto del caso es que este tema, digamos, de este posicionamiento estratégico va a lograrse debido incluso a este desastre que se activa a través del 7 de octubre. Es más, la resolución que se firma unos días atrás, permítanme un segundo porque ahora sí me ganó la resolución que se firma hace unos días atrás en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le da todavía mucho más empoderamiento a estas alianzas a favor de Occidente. Con riesgos, por supuesto, porque para Israel es un riesgo tener a Turquía tan cerca, metido en la frontera con Siria, y será un riesgo si se meten soldados turcos dentro de Gaza. Porque Erdogan, el presidente de Turquía, también es un islamista radical. Lo que pasa es que está endulzado con la plata de Qatar, que Qatar también es un país islamista, también de los hermanos musulmanes. Pero la diferencia es que como hay plata de por medio, no se radicalizan tanto. Que hay un factor billete ahí que hace que se mantengan un poquito tranquilos. Estados Unidos, Europa y la diplomacia desde la crisis. Bueno, hay un apoyo militar y político por parte de Estados Unidos que ha sido inquebrantable en ese sentido, ¿verdad? Se ha mantenido, y con Donald Trump, pues mucho más. Presiones diplomáticas sobre Israel desde diferentes sectores, incluyendo, recordemos, el fiscal Khan, ¿verdad?, que había hecho órdenes de captura contra Netanyahu, contra Yoav Gallant, contra figuras de Hamas, que ya no los van a poder capturar porque están muertos. Entonces entramos en esa disyuntiva desde el tema, digamos, político y judicial. Y problemas de narrativas y opinión pública global, que por cierto hago el anuncio, todavía estoy trabajando en un libro sobre manipulación mediática en el tema del conflicto, pero creo que sale hasta el otro año porque ya este año difícilmente voy a avanzar mucho. Aquí tengo a alguien que ya tiene parte de uno de los capítulos, pero solo un capítulo me quedó súper extenso. Yo creo que me va a quedar en varios tomos ese bendito libro, solo por el tema de manipulación mediática, ¿verdad? Y bueno, y tenemos el involucramiento de actores no occidentales en el conflicto de alguna forma. China y Rusia como jugadores oportunistas. Vemos que incluso en el tema de Irán, Rusia, que es el principal aliado de Irán, no se ha metido de lleno. Incluso recordemos que Irán le ha suministrado drones suicidas a Rusia para poder lanzarlos contra Ucrania. Los famosos drones Shahid, que son los que han estado utilizando en las zonas ucranianas. Y aún así, para Rusia es más factible y es más oportuno mantener el control del puerto de Tartus en Siria, que ya negoció con al-Sharaa para poder mantener el puerto de Tartus, que mantener una alianza con Irán. Irán es funcional para el caso de China, porque China es el principal comprador de petróleo en el mundo, de petróleo y de gas, son los principales compradores de hidrocarburos en general. Y con Irán, China tiene un acuerdo de 25 años. Ellos les dan infraestructura a los iraníes les dan petróleo barato. Entonces, China se salva porque ya no tiene que recorrer tantos kilómetros para poder comprar petróleo barato y llevarlo hasta sus fronteras. Porque existe todo un bloqueo de las zonas asiáticas en las regiones controladas, digamos, por Japón, Australia, la India inclusive, que bloquean mucho del paso de los buques con petróleo y gas de los chinos. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora China? Le compra petróleo a Irán o a Arabia Saudita, con quien también tiene un negociazo muy fuerte, y se llevan el petróleo hasta Pakistán, donde hay un puerto chino, digamos que es concesionado a China, y desde Pakistán a China es un brinco, digamos, llevar el petróleo o el gas. Entonces es súper estratégico, o sea, nadie da un 5 por Irán, nadie se mete en el Medio Oriente, salvo para sus propios beneficios. El que crea que alguien se va a meter a rescatar a los ayatolas y en algún momento se va a dar algo fuerte, creo que hay que replantearlo porque creo que los ayatolas están sobrando en estos momentos. Sea quien sea que quede en el poder en Irán después de la caída de los ayatolas, que de hecho es un tema de estructura, de reestructuración, más que de lo que pueda pasar después, con cualquiera que quede ahí van a negociar. Así como han negociado con lo que quedó del Irak que tenemos en la actualidad. Que el Irak que tenemos en la actualidad es un desastre, un colocho ahí de liderazgos constitucionalmente establecido, pero lo cierto del caso es que se negocia con lo que hay. Y así es como se está manejando el Medio Oriente en la época actual. Y Irán, digamos, lo único que sobrevive es por su manejo a través de los proxies, ¿verdad?
que sigue manteniendo a algunos, pero cada vez más débil. La dimensión humanitaria y política en Gaza, bueno, la población atrapada en la guerra, que hay todo un trasfondo acá, ¿verdad? Desde no dejarlo salir de Gaza hasta dejarlo salir de Gaza, cualquiera de los dos va a ser criticable. Si no se les deja salir, se dice que se les está asesinando masivamente. Si se les deja salir, se dice que se quiere despoblar Gaza para llenarlo de otro tipo de población. Sí, es toda esa discusión que se da. Y el tema de la ayuda humanitaria, que no es que la ayuda humanitaria no ha estado ingresando, la ayuda humanitaria ha estado ingresando, hay datos de la cantidad de ayuda humanitaria que ha estado ingresando, lo que se está dando mal es la distribución. ¿Y quién la tiene en su poder? Porque hasta el momento, salvo los momentos en los que esta organización estadounidense israelí estuvo administrando, digamos, de un poquito fallido también la entrega de suministros, jamás se ha hecho con el control de un montón de estos suministros y se han vendido en el mercado negro y se han revendido inclusive para poder mantener el aparato que mantiene Hamas. ¿Cómo hace Hamas con eso? Hay un mercado, digamos, de armas y demás que se mueve por el Sinaí de una forma sorprendente, desde donde todavía se pueden conseguir armamentos y se pueden conseguir una serie de suministros, digamos, bélicos. Los beduinos que se mueven en la zona del Sinaí saben en qué momento pueden hacer cada cosa. Digamos, ellos se mueven, conocen el desierto como la palma de sus manos. Entonces saben en qué momento no hay presencia militar para poder hacer movidas importantes dentro de esta región. Pero vamos a entrar, ahora sí, ya no hablemos tanto de cosas feas, empecemos a hablar de cómo aterrizar hacia cosas bonitas, porque al final los ecos del 7 de octubre es para verlo de una forma constructiva, no tanto de lo feo. Lo feo lo hemos visto a lo largo de los últimos 2-3 años, ¿no? 2 años. Para todos ha sido un trauma casi que colectivo, ¿verdad? Un trauma colectivo. El día después de Gaza, o sea, el día después de la guerra, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a gobernar en Gaza? ¿Quién debería gobernar en Gaza? Ya sabemos que Hamas no puede gobernar en Gaza. Ya sabemos que Fatah no tiene el músculo político para gobernar en Gaza. Entonces se ha planteado la creación de un comité de tecnócratas que deberían de ser los que lideren Gaza. Parte de gente de grupos tribales de la Franja de Gaza, pero también parte de líderes que no tengan partido dentro de la franja. Los riesgos de vacío de poder, es decir, no podemos ni sacar de raíz todavía Hamas, ni dejar tampoco sin liderazgo a Gaza, porque si no, la anarquía va a llevar a cosas peores y no se va a llegar a solucionar. Hay que empezar, digamos, a un proceso transicional. La separación entre población palestina y liderazgo extremista, esto es sumamente importante. Tenemos que dejar, digamos, de pensar que todos en Gaza piensan exactamente como Hamas. De hecho, si hay población palestina que apoya a Hamas, puede que sea muy ruidosa, pero que la mayoría de la gente en Gaza ya no quiera a Hamas por la forma en la que Hamas los ha dejado en Gaza. Diferente en Cisjordania, y es muy raro, en la margen occidental, en Judea y Samaria, que las encuestas señalan de que muchos apoyan lo que hizo Hamas, por supuesto, porque ellos no han puesto ningún muerto. Todos los han puesto los palestinos de Gaza. Si ellos estuvieran en la misma condición que los palestinos de Gaza, posiblemente tampoco querrían a Hamas de la misma manera. Entonces hay que hacer una separación entre uno y el otro, porque al final de cuentas creo que lo que tenemos que entender es que tenemos que llegar a soluciones en las cuales comprendamos de que tiene que haber 2 estados para 2 pueblos. Puede que no sea popular y puede que no sea ahorita que vaya a ocurrir, pero es importante separar lo antes posible a Israel o a los israelíes de los palestinos y que cada quien en su casa y Dios en la de todos, ¿sí? Porque va a ser importante. De caso contrario, nos vamos a mantener en este mismo círculo por los siglos de los siglos. Y hay un desgaste del modelo de gobernanza de Hamas que después de 20 años han demostrado que no saben gobernar Gaza y que lo único que han traído es destrucción para los palestinos en general. Israel tras el 7 de octubre, bueno, se ha dado una unidad interna pese a la polarización previa. Hubo un resurgimiento del voluntariado civil, incluso de personas adultas mayores que se sumaron, ¿verdad?, para ayudar en toda la parte de ir a cosechas, gente que se unió, ¿verdad?, para ir a tomar las cosechas de los kibutzim, gente que se unió para darle soporte
psicológico, o sea, hay un tema de resiliencia que se ha visto muy marcado dentro de la sociedad israelí en este sentido. Hago un disclaimer, hay un anuncio, aprovechando que está aquí doña Nani, que la veo. Doña Nani me expresaba un día de estos una preocupación que ella tuvo hace poco que estuvo en Israel. Bueno, yo que estuve en julio también lo vi, y es el tema del poco comercio que se está dando en Israel, ¿verdad? Los comercios están técnicamente vacíos, la gente no está vendiendo, muchas tiendas han tenido que cerrar. Entonces, si alguien tiene pensado salir de vacaciones ahora a fin de año, entonces los invitamos a ir a Israel y comprar en Israel. El anuncio no es pagado, ¿verdad? Es completamente gratuito, pero sí es importante porque todos los que viven dentro de Israel están, digamos, sufriendo los embates, por lo menos en algunas zonas está sufriendo los embates de lo que ha sido la guerra. Hay zonas que siguen creciendo, uno va por el lado del Negev y sigue viendo los edificios donde se van levantando y todo lo demás. O sea, es una economía que sigue resiliente, pero la parte comercial sí se está viendo muy afectada. Y la parte de turismo ni se diga. Nosotros estuvimos en la ciudad vieja, un montón de negocios completamente cerrados, cuando siempre están abarrotados, incluso los viernes que llega gente cristiana para Via Crucis y ese tipo de cosas, no había, pero nadie, estaba completamente vacío. Entonces, si pueden de verdad ir a Israel, sería muy bueno en ese sentido. Y hay nuevas percepciones sobre la vulnerabilidad, es decir, doña Helen, yo creo que ese aire es mejor presionar el botón a alguien que sea alto, que no sea yo, que presione el botón y lo apague, porque don Lázaro ahí sí nos salva, porque sí, yo ahí no alcanzo, pero ni subí en una silla. Listo. No se preocupe. El tema de las vulnerabilidades que fueron entendidas y que no se pueden volver a confiar, es la segunda vez en la historia que Israel se confía en el tema de la seguridad y se recibe otro golpe. No se puede, digamos, ver con tanta soltura en una situación de riesgo como lo es el conflicto con los vecinos. Escenarios políticos internos. Bueno, hay una crisis de confianza en las instituciones dentro de Israel. Incluso veamos que a Netanyahu lo está persiguiendo el tema de sus conflictos internos, pero también este mismo tema del 7 de octubre en algún momento va a repercutir contra Netanyahu. Por ahora está saliendo un poco librado porque tiene los otros casos encima. Vemos que él está pidiendo algún tipo de amnistía, ¿verdad? En caso de que pueda ser condenado, pero le están pidiendo que renuncie. Yo esperaría que renuncie, la verdad, que sería bueno que haya un cambio en Israel. Ya tiene muchos años de estar ahí. Si bien ha hecho cosas buenas, yo creo que ya los políticos son como los pañales, dicen algunos, ¿verdad? Ya después de cierto tiempo hay que cambiarlos, porque si no, empiezan a pesar y a apestar. Sí, y además, junto con Netanyahu, que se puedan ir del gobierno también los cajanistas que tanto daño le han hecho a Israel. Los Smotrich, los Benegvir y toda esta gente que dañan un montón de la imagen pública de Israel. Debate sobre reformas a la seguridad. Bueno, esto es lo que se ha planteado. Incluso se ha estado promoviendo una norma para pena de muerte contra gente de crímenes de terrorismo, ¿verdad? Recordemos que en Israel solamente una vez en la historia se aplicó pena de muerte, que fue el caso de Eichmann, ¿verdad? Ha sido el único caso de pena de muerte que ha habido. Y para un país que es democrático, esto podría ser un retroceso desde el punto de vista de lo que es la visión democrática. ¿De acuerdo? Yo puedo estar de acuerdo en muchas cosas con respecto a la forma de tratar a los criminales de esa magnitud, pero a nivel de lo que son derechos humanos en general, esto puede ser visto como un retroceso. Y no sé si han visto el nuevo PIN que adoptaron los de la extrema derecha en Israel, que es como una horca. Me parece nefasto, por lo menos a mí, mi opinión muy personal. Y consecuencias para futuros ciclos electorales. Bueno, el otro año hay elecciones en Israel, ¿verdad? Intentaron cortarle el gobierno a Netanyahu en este año, no se pudo, pero ya el próximo año hay elecciones, se quiera o no se quiera. Entonces, de alguna forma, va a haber un cambio acá. Y bueno, lo que les hablaba del Comando Sur que ignoró Ariel Levovsky fue el que ignoró las advertencias que se dieron, y a partir de ahí se habla de que fungió como oficial de inteligencia, conocía el plan de Hamas y lo ignoró, según Israel National News, ¿verdad? Que también es uno de los medios, digamos, más leídos, habla de esta situación de Levovsky, donde él ignora las advertencias. Él dijo que no, que era un simulacro más.
Entonces, están tratando de sentar responsabilidades con respecto a él. Caminos hacia la esperanza, es posible un nuevo horizonte. Bueno, hay incentivos árabes a la estabilidad, los cambios económicos que está viviendo la región, los cambios de agenda de los países del mundo árabe están llevando a que pueda haber un cambio en la política. ¿Por qué? Arabia Saudita lanza su visión 2030 con la intención de verse como un país más inclusivo, donde las mujeres pueden manejar, donde las mujeres pueden andar libres sin la necesidad de un hombre que las siga, donde van a crear una ciudad inteligente llamada Neom, que por cierto va a tener capital chino por todos lados, y donde incluso quieren hacer un mundial, si no me equivoco es en el 2034, para que vayan ahorrando si alguien quiere ir a Arabia Saudita al mundial. No pueden entrar a la Meca, eso sí, porque Meca es exclusiva para los musulmanes, pero de ahí en fuera si quieren ir a Medina de negocios pueden ir un ratito. Sí. Luego tenemos la posibilidad de acuerdos con Arabia Saudita, que es, digamos, sería como la cereza en el pastel. Arabia Saudita, según los acuerdos de Abraham, sería la cereza en el pastel, pero por ahora eso está un poquito lejano. Y tenemos una cooperación regional contra Irán. Hay un consenso de que todos los países del mundo islámico y del mundo árabe no quieren ver un empoderamiento de Irán. De hecho, Irán se habla de que otra vez está fabricando misiles balísticos y ya tiene más de 1000 que inclusive podría lanzar eventualmente en simultáneo una nueva guerra contra Israel. Eso es lo que se menciona. Pero pocos mencionan de que hay otra amenaza dentro de la región, que es Turquía. Turquía se ve contenido porque es parte de la OTAN, pero Turquía, con Erdogan de presidente, es una amenaza. Porque Erdogan ha sabido jugar a dos bandas. Él ha sabido negociar con Rusia y ha sabido negociar con Occidente. Lo pueden hacer porque son un país soberano, posiblemente que sí, pero dejan mucho que desear cuando tienes una alianza con un sector y te pongas a coquetear con el otro. El tema de la reconstrucción y gobernanza en Gaza, administración internacional temporal, liderazgo palestino renovado, la necesidad de una cooperación árabe-israelí para la seguridad, y árabe-israelí es países árabes junto a Israel, para intentar no solo reconstruir Gaza y darle un nuevo aire, sino también intentar de que no tengan que volver a un conflicto como el actual. De hecho, Qatar, que ha sido uno de los grandes benefactores de Gaza durante años, dijo: yo no vuelvo a invertir un centavo en Gaza si nadie me asegura de que Gaza no vuelva a quedar como quedó actualmente, en los escombros. A pesar de que decían que era una cárcel de cielo abierto y todo, pues se han quejado de cómo la han dejado, ¿verdad? Eso quiere decir que tan mal no estaba el asunto. Había sus polémicas, pero tan mal no estaba el asunto. La seguridad reactiva, la seguridad colectiva, ¿verdad? O sea, no intentar que Israel tenga que reaccionar a situaciones como la del 7 de octubre, sino siempre anticiparse a los hechos. Intentar que siempre se esté adelante. No necesitamos otro 7 de octubre, no necesitamos otra guerra de Yom Kippur. Necesitamos que haya una inteligencia que tome estas amenazas como algo serio. No entiendo de dónde se bajó tanto la guardia en este proceso. Construcción de confianza con actores pragmáticos y una diplomacia como herramienta para cerrar ciclos de violencia, que creo que esto para mí es fundamental. Escenarios futuros, hay un montón de escenarios, algunos más probables que otros. Yo tuve que armar un cuadro ahí para hablar de cuáles son más probables que otros. Primero, el tema de la disuasión reforzada y contención. Lo más importante es seguridad fortalecida, aumentar el gasto militar, incluso desarrollar nuevas fuentes de defensa, disuasión recuperada, porque recordemos que una de las razones, y Gabriel Ventasgal lo dice bien en algunos momentos, una de las razones por las que Israel no veía una amenaza como la del 7 de octubre es porque pensaban de que tenían bien disuadido a los grupos islamistas. Nos dimos cuenta que la disuasión ya no era lo suficiente. Y en algún momento se confiaron tanto de la disuasión que al final de cuentas pasó lo que pasó. Entonces, recuperar el tema de la disuasión y una estabilidad relativa sin una paz plena. Eso es, a corto plazo, lo más probable que va a pasar en la región. Luego, la más optimista, una normalización árabe-israelí contra un bloque anti-Irán. Esta es la más naif de todas las propuestas que pueden existir. O sea, esos son escenarios que plantean diferentes expertos, ¿verdad? Obviamente esta es del que se educa solamente con CNN, ¿de acuerdo? El que ve todas las cosas súper superficial, porque
es ilógico. Mayor legitimidad regional, nuevas alianzas estratégicas, apertura gradual para canales diplomáticos y palestinos. Ojo, que incluso me atrevo, y las disculpas del caso, alguien que es muy positivo en esto, que me tocó escucharlo en Israel, es Enrique Zimmerman. Enrique Zimmerman, que pasa viajando a Arabia Saudita cada rato, él habla mucho de esta posible normalización. Y yo puedo entender el positivismo que él tiene porque se ha movido mucho en ese mundo, pero la realidad, la realpolitik, nos lleva a que este escenario sigue siendo muy ilusorio en las condiciones actuales. Una escalada regional controlada que puede ser riesgosa, o sea que puede haber otro enfrentamiento contra Hezbollah u otros grupos para evitar una guerra mayor. Incluso, digamos, esto puede ser muy riesgoso porque nos puede llevar a una guerra total dentro de la región. Y la que es pesimista totalmente, que es el que ve Telesur y que se educa con RT y que ve a media rueda, más o menos, ¿sí? Va a haber un conflicto prolongado, digamos, sin solución clara en Gaza. Jamás mantiene la influencia. Vamos a ver violencia creciente en la margen occidental, que bueno, esta parte no está tan descabellada en la situación actual. Y mayor presión diplomática contra Israel, un entorno internacional adverso, tensiones internas y un conflicto congelado pero inestable. Esto sería el que lo ve, digamos, el vaso no medio vacío, sino vacío totalmente. Ya en conclusiones, ya para tal vez abrir espacio, preguntas o comentarios. El 7 de octubre se va a convertir en un parteaguas histórico. Hay un antes y un después del 7 de octubre y tenemos que verlo así. Y hay que analizar la seguridad de Israel antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre. El 7 de octubre es un trauma colectivo para Israel y para la diáspora también. Y hay que verlo desde ese sentido. Así como los ataques a la AMIA es un parteaguas en cuanto a la seguridad comunitaria en diferentes comunidades judías alrededor de Latinoamérica, el 7 de octubre es un parteaguas, es un antes y un después para pensar también en temas, digamos, anexos a esto, incluyendo el tema del antisemitismo, que no lo toqué, pero lo hemos visto, lo hemos experimentado, el crecimiento escalonado de antisemitismo debido al tema del 7 de octubre, lo que pasa en los campos de Estados Unidos, lo que ha pasado, digamos, con movimientos radicales en algunos lugares dentro de protestas, también se ha convertido en parte de este escenario que ha traído el 7 de octubre. Tenemos en segundo lugar desafíos inmediatos versus oportunidades a largo plazo. Los desafíos inmediatos tienen que ver con seguridad, con disuasión y también con cuestiones de diplomacia inmediata para la región. Las cuestiones a plazo tienen que ver con estabilización, tiene que ver con seguridad en general y tiene que ver con relanzamiento del proceso de paz. No quiero sonar demasiado el que se educa solo con CNN, pero a veces también tenemos que ver una esperanza más allá. Por ahí se plantearon los acuerdos de Abraham entre el mundo árabe e Israel. Por ahí el presidente Milei ha planteado los acuerdos de Isaac. Y yo he hablado por ahí con algunos colegas que por qué no lanzar los acuerdos de David entre Israel y los palestinos. Pero ya ahí me estoy yendo muy allá. Pero lo cierto del caso es que, así como hemos romantizado con nombres bonitos de patriarcas y otros líderes, tanto del Islam como del judaísmo, para poder resolver algunos temas, podemos intentarlo también con los palestinos. O sea, al final de cuentas, es la población árabe más inmediata que tiene Israel a la par. Entonces, de alguna forma hay que buscar una solución por ahí. Y por último, el mensaje central es que tenemos del dolor a la posibilidad. Israel, a través de muchos conceptos que están, digamos, incluso involucrados en el judaísmo, el tikkun olam, incluso la chutzpah, muchos lo verán, ¿verdad?, ahí como una cuestión bastante particular. La resiliencia siempre está presente. Hay un trauma colectivo, pero ese trauma colectivo también lleva a poder construir esperanza colectiva. Entonces, no hay que verlo todo tan negro ni tan blanco. Hay muchos matices en todo esto. Y creo que hay que empezar también a plantear elementos constructivos y pensar de que el 7 de octubre sí nos dio una bofetada muy fuerte, una de las cuales creo que va a tomar años volver a levantarse. Pero lo cierto del caso es que también nos ha abierto los ojos de que hay temas que hay que solucionar ya.
incluyendo, de nuevo lo vuelvo a decir, el tema palestino. El tema palestino hay que solucionarlo. Y no se puede solucionar en negativo, hay que solucionarlo en positivo. ¿Cómo? No tengo la respuesta ahorita. Pero tenemos que dejar de ver a los palestinos únicamente como el otro, como el enemigo, y empezar a plantear de que también por ahí, resolviéndoles un poco lo que ellos resuelvan, su rollo interno, puede ser favorable para el propio Israel, de alguna forma. No sé cómo, pero en serio creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias. Sí, doña Berta. Usted mencionó que ese es un problema real que hay. Los palestinos tienen la exclusividad de tener la herencia de ser refugiados, ellos, sus hijos, sus nietos. También usted lo mencionó de que habría que cambiar eso. ¿Por qué vía? ¿La ONU? ¿Por a dónde? Actualmente el organismo más importante multinacional es Naciones Unidas. Sirve igual que un pito de un avión, sí. Igualito sirve. Pero es la única organización multinacional que podría cambiarlo a través de la presión de los estados. Yo considero, eso es una percepción muy propia, pero creo que algunos países coincidirán en lo mismo, la UNRWA tiene que desaparecer. Y el tema de los refugiados palestinos, primero hay que ponerle un tope, decir, bueno, son 5 millones, ya de 5 millones no me pasan. Hasta aquí marcamos lo que son refugiados y a partir de aquí los adopta la UNRWA, la ACNUR, perdón, que es de los encargados de refugiados de Naciones Unidas normal. Y se corta el tema de los refugiados. Y no solo cortarlo, sino reestructurar también la parte metodológica y educativa. Emiratos Árabes lo ha hecho. O sea, Emiratos Árabes, bueno, obviamente estamos hablando de un Emirato riquísimo, pero Emiratos Árabes ha cambiado la currícula, digamos, interna, educativa, para enseñar temas como la Shoah, por ejemplo, como el Holocausto. ¿Por qué en el mundo palestino, que es más cercano al de Israel, no se puede hacer una reestructuración, por lo menos para que dejen de negar el derecho de existencia de la contraparte? Igual, digamos, hay que cambiar un poco el chip. Y esto tiene que ser en general, porque también del lado israelí los Smotrich y los Benegvir no nos hacen muchos buenos favores. Más bien nos joden, porque estos también le niegan los derechos de existencia a los palestinos. Hay que decirlo así. Estos son cajanistas que se metieron por la ventana. No habían de estar ahí, pero llegaron. Y necesitamos también sacar a esos de ahí porque son un problema. Don Harry. Sí. Mira, en esta planificación tan estructurada que tenía Hamas y sus aliados el 7 de octubre, como vino a decirse, podría pensarse que Israel tenía como parte de la legítima defensa un cheque en blanco, ¿no? ¿Mucho qué? Un cheque en blanco. Un cheque en blanco, son palabras tuyas, ¿no? Y que en pocos días jamás Gaza se iba a convertir en un parqueo que se iba a borrar del mapa. Jamás y Gaza. ¿Cuál fue el punto de inflexión en esa planificación para que los victimarios se conviertan en víctimas? Para que lograran la simpatía del mundo. Y eso estaba planificado, ¿no? Y para explotar el monstruo del antisemitismo. Yo creo que hay un punto aquí que es clave y es la cantidad de días que ha durado el conflicto. Es decir, el primer mes todavía tenías mucho chance de que la opinión pública te mantuviera, porque la opinión pública incluye a la prensa. Ya después empezamos a ver que la prensa empieza a cambiar un poco el discurso, pero ese no era un cheque en blanco que iba a durar mucho tiempo, porque también la cantidad de muertos que empezaban a sumar, digamos, los datos diariamente eran muchos. Pero uno cree que esto estaba también planificado. Sí, por supuesto. Todo esto estaba planificado. Resistir un periodo corto, ¿verdad?, de agresión israelí propia de la legítima defensa, ¿no?, y después convertirse en víctimas, en lograr la simpatía del mundo, porque pobrecito,
Bueno, entendamos una parte, sí hay víctimas acá. Sí, claro. Sí hay gente, sí Es hay una realidad, campesinos. no se puede negar. Exacto. Pero eso es ¿cómo se llama? Una consecuencia de la guerra. Exacto, pero el punto está en que ellos sabían que hacia ahí iban a apuntar, porque de caso contrario no exponen a la población civil. Pero la población civil estuvo expuesta desde el día 1. Desde el día 1 hubo Fue exposición. una estrategia muy bien. Fue una estrategia, es una estrategia que tiene otros factores y que tiene otros actores. Es muy difícil, digamos, digamos, de desenmarañar completamente, pero no sé si ustedes vieron que en automático hubo una alianza de diferentes colectivos para desde el 8 de octubre empezar a protestar en contra de Israel. En la universidad planificaron. El 12 de octubre, el 12 de octubre, que fue lo de Colombia, Ajá. ¿verdad? Ya había pasado lo del hospital, y el 12 de octubre, que fue lo de Colombia, se empezó a hablar de genocidio. De 10 días después del 7 de octubre ya se estaba hablando de genocidio. Ya hay Un cronograma había de. documentación que habla de genocidio. Entonces, claro, lo que vos decís y lo que dice Harry, conforme esto continuó, evidentemente la población gazatí fue siendo más víctima, pero se empezó a hablar de genocidio 10, 12 días después. Sí, fue muy, o sea, el cheque en blanco era muy corto, no tenía mucho fondo. Y ahí lo que hay que tomar en cuenta son los recursos de Qatar. Es decir, no hay que olvidar que desde 20 años antes y con más frecuencia, en los últimos años, Qatar estaba financiando estas universidades y eso está comprobado. Sí, por eso. Este operativo no es un plan de 15 días. Nada, no, todo esto tiene años de estarse planeando. Sí. Vea que no es accidental ni siquiera, lo que les dije del 2021, cuando derriban la torre en la que funcionaba Al Jazeera. O sea, porque Al Jazeera, siendo un medio internacional conocido, no, digamos, no pedía que se moviera ese comando que estaba ahí metido, que estaba bloqueando señales de radio, digamos, dentro de Israel. Porque hay, digamos, toda una cuestión estructurada dentro de eso, porque esto es dentro del marco de lo que se llaman guerras híbridas, donde se meten elementos regulares con elementos irregulares, incluyendo a la prensa. ¿A dónde ves vos y por qué el cambio radical de Qatar? ¿En qué sentido? Qatar fue el que financió durante años Al Jazeera, bueno, sigue financiando Al Jazeera, y financió las universidades norteamericanas, las RES, y de pronto se convierte en el mediador de la cosa. Bueno, pues también se convierte en el mediador en Afganistán y se convierte en los mediadores en Libia. O sea, Qatar es un camaleón muy interesante de la política. Claro. Porque Qatar tiene una ventaja. Qatar tiene la principal base norteamericana en su zona, que es Al Udeid, ¿verdad? Que es la base más importante, pero al mismo tiempo también tiene una diplomacia económica increíble. Tiene un aparato económico y de lavado también de imagen a través del deporte que es sorprendente. Porque a través de la plata, Qatar ha logrado un montón de cosas. Bueno, incluso nosotros tenemos embajada de Qatar. ¿Usted se dio cuenta, o no sé si algunos aquí se dieron cuenta, de que Tigo contrató ya a Al Jazeera como una de sus fuentes? Yo estoy buscándolo para confirmarlo, pero no sé. Pero parece que sí. Parece que salió publicado. Bueno, una realmente, bueno, de lo que han comentado sobre la situación de la parte árabe, de Gaza, de todo el, digamos, el conflicto, lo que yo siento y me preocupa mucho, aparte, digamos, de lo que dijiste ahorita, que Israel tiene que atacar, como quien dice, el problema de Gaza, y ya, es el problema interno. O sea, después de que esto pasó, ha surgido como una unión en Israel, pero previo a todo este conflicto, como dije al principio, fue el momento oportuno, porque Israel
internamente tenía una división tan grande que es difícil, o sea, aglutinar un camino, un solo camino sobre cómo enfrentar todo este problema. ¿Cómo ves, digamos, ese movimiento político interno En ese en momento, Israel? ahora, yo creo que vamos, Con miras a cómo se va a tratar este conflicto, ¿verdad? Yo- Eso es muy importante. aquí yo lo que veo es, en primer lugar, que posiblemente se vuelva a polarizar políticamente, van a buscar que Netanyahu salga del poder y cambiar el liderazgo que está en la cabeza. Y lo que siga es obedecer lo que venga desde afuera, ¿verdad? O sea, tratar de resolver con los planteamientos que vengan desde afuera. Se supone que con la entrega del último cuerpo se pasa a la etapa número 2 del conflicto, que ya es el repliegue por parte de Israel de las zonas importantes de Gaza, creo que hasta cierto margen dentro de Gaza muy pequeño, y ya ahí empieza a entrar la fuerza de esta multinacional que tiene que ingresar, que ese es otro dolor de cabeza. Pero todo lo que venga aquí con respecto a Gaza no lo va a resolver Israel. Aquí se va a tener que resolver desde afuera. Sí, desde afuera. Porque si por la política interna de Israel lo manejamos, no se termina. Porque está demasiado atomizado. Entonces se van a tener que ajustar a lo que pidan desde afuera para poder, digamos, moverse. Los soldados se van a mover hacia donde les digan. Eso es todo. Pero el tema se va a tener que resolver desde afuera. Sí, doña Nani. Hablaste de disuasión. ¿A qué disuasión te refieres? ¿Disuadir a quién? ¿De qué? Ahora en este caso sería disuadir a quien quede en el poder en Gaza, de que no vuelvan a hacer un 7 de octubre. Disuadir a Irán. Bueno, ya a Irán se le dio una buena disuasión en julio, porque Israel, recordemos que Israel antes de la operación de estos 12 días, Israel había golpeado las baterías antiaéreas de Irán. O sea que recordemos que Israel entró como Pedro por su casa, ¿verdad? Con los F-35 y otros aviones, y golpeó puntos importantes de Irán. Es ese tipo de disuasión. Recordemos que el Medio Oriente, aunque no nos guste, el único lenguaje que se habla es el de la fuerza. Porque si no hablas con el lenguaje de la fuerza, no te respetan. ¿De acuerdo? Entonces esa es la disuasión que hay que retomar. Y yo creo que ya estamos, ¿verdad? Porque ya para no se agarre muy tarde. Sus exposiciones son tan claras y tan detalladas.